Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de dinámica. La dinámica es una de las herramientas más importantes de la física, ya que permite determinar qué es lo que origina el movimiento de los cuerpos, qué es lo que origina que los cuerpos tengan una aceleración. Entonces, el día de hoy vamos a precisamente ver lo que corresponde a la parte de dinámica rectilínea, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para poder precisamente mostrarte una diapositiva que he preparado y también un video. Fíjate lo siguiente. Lo primero que yo tengo que saber para poder determinar lo que corresponde a la parte de dinámica es lo siguiente. Cuando nosotros observamos el movimiento que tiene un cuerpo, ¿sí? Vamos a observar que en el movimiento de un cuerpo siempre existe una velocidad. Sin embargo, la velocidad de este cuerpo, por lo general, se modifica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la velocidad de los cuerpos generalmente va a cambiar. Y puede cambiar en su módulo o en su dirección. Es lo que observamos en este GIF. Vemos a un auto que quiere dar una curva, pero debido a que la pista, ¿no?, la superficie sobre la cual se está desplazando, está mojada, pues un poco que pierde el equilibrio. Y entonces notamos que no solamente disminuye el valor de su velocidad, sino que además la dirección con la cual se está moviendo también está cambiando. Cuando esto ocurre, pues decimos que el cuerpo va a tener una aceleración. Entonces, siempre que la velocidad de los cuerpos se modifique de alguna manera, ya sea en módulo o en dirección, estaremos hablando de una aceleración. Entonces, la aceleración no es otra cosa que la variación que experimenta la velocidad. Nosotros hemos hablado, por lo general, ¿no?, la mayoría de veces, de movimientos rectilíneos, ¿no? Por ahí el movimiento circunferencial y el parabólico, ¿no? Pero el parabólico se podía resumir en dos movimientos rectilíneos también. Entonces, vamos a seguir con esto, ¿no?, con el movimiento rectilíneo. Precisamente la parte dinámica que vamos a ver esta semana y la próxima, pues va a estar relacionado precisamente con la parte de movimientos rectilíneos, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber cuál es la aceleración de un cuerpo en un movimiento rectilíneo, pues tendría que determinar primero cuál es la rapidez inicial. Luego de cierto tiempo, voy a determinar cuál es su rapidez final. Y entonces, debido a que las velocidades son diferentes, puedo calcular, puedo cuantificar precisamente esa aceleración. Esto se hace restando las velocidades, ¿sí?, velocidad final menos velocidad inicial, entre el tiempo. La unidad que acompaña a la aceleración va a ser el metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Este concepto nosotros ya lo conocíamos, ¿no?, y lo hemos manejado en el MRV, lo hemos manejado en la caída libre, ¿sí? Y parabólico, pues también, ¿no? Es decir, cuerpos que tienen aceleración. Entonces, este concepto nos resulta ajeno para nosotros, ¿no?, pero lo tengo que saber. Otra cosa que para nosotros va a ser importante es lo que hemos visto en las últimas semanas. En las últimas semanas nos hemos referido a lo que es la parte de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Y lo que nosotros habíamos visto y notado, pues era básicamente lo siguiente. Nosotros teníamos un cuerpo que se iba a mover. Para que se mueva, pues esa persona le aplica pues una fuerza, ¿verdad? Claro, le aplica una fuerza. Quiere decir que el joven, para empujar al bloque, para mover al bloque, le tiene que aplicar una fuerza. Entonces la fuerza, ¿y qué cosa es? La fuerza es una magnitud vectorial encargada de medir las interacciones, ¿no?, la intensidad de las interacciones. Cuando hablo de la intensidad, me estoy refiriendo al valor que tienen estas interacciones. Pues bien, las fuerzas que nosotros hemos descrito hasta ahora, ¿sí?, hasta ahora, son la fuerza de gravedad, la fuerza de tensión, la fuerza normal, la fuerza elástica y la fuerza de rozamiento. Son 5 fuerzas que nosotros hemos descrito hasta ahora. Entonces, acá tenemos, recordando lo que es la fuerza y recordando lo que es la aceleración. Vamos a hablar entonces ahora sí de lo que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Mira, la segunda ley de Newton,
es sumamente importante y es conocida como la ley de la aceleración, ¿sí? Existen otras dos leyes que dentro de un momento, en un pequeño video, vamos a recordar, ¿no? Eh, Fíjate, yo tengo a este joven que está pateando esa pelota y la pelota, debido al puntapié que recibe del joven, va a describir la trayectoria que se muestra. ¿Qué puedo notar? Si yo analizo un poco más al detalle lo que está ocurriendo con la pelota, voy a decir que esa pelota, en primer lugar, va a tener una masa. Y por supuesto que tiene una masa, no todos los cuerpos tienen una masa. Por muy diminutos que sean, incluso los electrones pues tienen masa. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque la cuantificación de lo que corresponde a la parte de eh, la inercia, que es la primera ley de Newton, se realiza mediante la medida de la masa. Entonces, esta pelota tiene una inercia, ¿sí? Tiene una masa. Entonces, lo que hace el joven es modificar esa inercia. Fíjate que la velocidad inicial con la que está esa pelota es igual a cero. Ahora, recibe el puntapié del joven y al recibir el puntapié no hace otra cosa que recibir una fuerza. ¿Cuál es el efecto que produce esta fuerza al actuar sobre esa pelota? Lo que hace es el movimiento. Ojo, movimiento. ¿Qué significa que el cuerpo ahora tenga movimiento? Significa que ahora tiene una velocidad. Entonces, al principio no tenía velocidad, pero ahora sí tiene velocidad. ¿Qué significa esto? Que su velocidad ha cambiado. Claro, su velocidad final es diferente de cero. Y si la velocidad final es diferente de cero, es diferente de lo que tenía al principio, entonces yo puedo decir que existe una aceleración. Claro, cuando la velocidad cambia, hay una aceleración. Entonces, observa que acá hay tres elementos sumamente importantes que están relacionados, ¿sí? La masa del cuerpo, la fuerza que se aplica sobre esa pelota y la aceleración que se experimenta, ¿no? Entonces, estas tres magnitudes se van a conjugar para poder eh, determinar lo que es la segunda ley de Newton. Ahora la pregunta es, ¿y de qué manera se da esto? ¿De qué manera están relacionadas estas magnitudes? Pues vamos a ver lo siguiente, ¿no? Mira, cuando tú aplicas una mayor fuerza a un cuerpo, es decir, si a esa pelota la pateas con mayor intensidad, ¿sí? Si la fuerza que aplicas, el puntapié que aplicas es mayor, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el cuerpo se va a mover más rápido, ¿no? Es decir, va a tener una mayor aceleración. Entonces, fíjate, las dos magnitudes están ¿qué? Aumentando. Aumento la fuerza, por lo tanto, aumento la aceleración. Cuando eso ocurre, en matemáticas se dice que las fuerzas son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, mira, recuerda, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Más fuerza, más aceleración. Pero también habíamos visto que estaba relacionado con la masa. Entonces ahora veamos, ¿no? ¿Qué sucede si ahora el cuerpo, es decir, la pelota, tiene una mayor masa? Si yo aumento la masa. Es decir, si por ejemplo, si en lugar de una pelota de fútbol, pongo una pelota, por ejemplo, de básquet. Claro, sabemos que la pelota de básquet tiene una mayor masa. Entonces, el movimiento será también igual al anterior. Es decir, se va a mover igual de rápido o va a ser más lento. Bueno, la experiencia nos dice que va a ser más lento. ¿Qué significa esto? Que si aumento la masa, el movimiento va a ser menor, es decir, va a tener una menor aceleración. Y claro, esto es lógico, ¿no? Los cuerpos más pequeños son más fáciles de mover y los cuerpos más grandes son más difíciles de mover. Entonces sí hay una relación con esto. Pero esa relación que se presenta, fíjate, es si aumento la masa, disminuye la aceleración. Entonces ya no es como la anterior, ¿no? Que era directa. Ahora esa relación va a ser una relación inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces, mira, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al mismo tiempo a la masa. Esto lo dedujo Isaac Newton, ¿no? Matemáticamente. Y entonces nosotros expresamos, ¿no? Mediante él expresó, ¿no? La segunda ley de Newton de la siguiente manera, ¿no? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante.
¿Por qué habla de fuerza resultante? Porque sobre un cuerpo no actúa solamente una fuerza, no actúan varias fuerzas, ¿no? Entonces es directamente proporcional a la resultante de todas esas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, e inversamente proporcional al mismo tiempo a la masa. Algo que tenemos que considerar, dado que esta expresión es vectorial, es lo siguiente, ¿no? Que la aceleración y la fuerza resultante van a tener siempre la misma dirección. Esto, aunque parezca algo trivial, es sumamente importante y lo vamos a ver sobre todo en la resolución de problemas. Vamos a ver entonces ahora el video que te había mencionado, ¿no? Veamos. Pero antes, vamos a tengo que compartir también el audio, que es lo que no hice, y ahora sí. Entonces, fíjate, vamos a hacer esto. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección.
trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas cuatro leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete. Bien, vamos a continuar entonces, luego de haber observado el video que nos describe un poco mejor las tres leyes de Newton. Sin embargo, la segunda ley está un poco enredada, ¿cierto? Pero las dos primeras, la primera y la tercera, pues sí están bastante bien definidas. Ahora, esta segunda ley, como muy bien lo ha mencionado, es importantísimo precisamente para entender cuál es el movimiento, cuál es el origen del movimiento de los cuerpos. Entonces, mediante estos ejemplos vamos a tratar de ver precisamente la forma en la cual los cuerpos se van a mover, empezando con situaciones, digamos así, más o menos sencillas, ¿no? Este ejemplo me dice lo siguiente: yo tengo un bloque de 20 kilogramos que inicialmente está en reposo, ¿sí? Y experimenta la acción de una fuerza de 800 newton. Vamos a considerar en este primer ejemplo una superficie completamente lisa. Entonces, fíjate, voy a tener acá el objeto de 20 kilogramos, acá está el bloque, que inicialmente está en reposo, es lo que me dice, y entonces le voy a aplicar la fuerza de 800 newton. Debido a que no hay oposición de parte de la superficie, el cuerpo se va a mover, se va a deslizar, ¿sí? Entonces me van a pedir, por ejemplo, cuál es la aceleración. Y entonces eso resulta fácil, ¿no? Los datos son la masa 20 kilogramos, la fuerza que está actuando es 800 newton, que es la que motiva el movimiento del cuerpo. Por lo tanto, lo que yo puedo manifestar es que la fuerza resultante dividido entre la masa me da la aceleración. ¿Cuál es la fuerza que obliga a que el cuerpo se mueva? Pues 800. Y eso lo divido entre la masa, que en este caso es 20. ¿Cuánto me sale la aceleración? Pues 40 metros por segundo al cuadrado. Mira, esto resultó bastante fácil, ¿no? Simplemente dividí la fuerza que obliga a que el cuerpo se mueva entre la masa que tiene el cuerpo. Con eso obtengo la aceleración. Veamos ahora
Si me pidieran determinar cuál es la velocidad después de 5 segundos. Bueno, si me están pidiendo la velocidad después de 5 segundos, pues yo tendría que aplicar aquí el concepto, o tendría que recordar, básicamente, lo que nosotros hemos visto en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que decíamos? Que si quiero la velocidad final, esta se obtiene de la siguiente manera, ¿no? Va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Entonces, mira, inicialmente me dice que el cuerpo está en reposo, es decir, la velocidad inicial es cero. El otro dato que me dicen es que la aceleración, que lo he determinado, es de 40 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente que el tiempo es de 5 segundos. Entonces, simplemente me queda utilizar esta ecuación del MRU, reemplazar los datos, y me queda que la velocidad final es de 200 metros por segundo. Fíjate, no resultó nada complicado. Pero veamos si este mismo problema ahora le agregamos una fuerza adicional. ¿Cuál sería? Pues el rozamiento, ¿no? Imagínate que ahora la superficie ya no es completamente lisa, sino más bien es rugosa. O sea, mira, me dice acá, el bloque de 20 kilogramos inicialmente en reposo experimenta la acción de una fuerza de 800 newton. Ahí está exactamente igual al anterior. Pero fíjate lo que continúa. Dice, considere el coeficiente de rozamiento cinético 0,5. Quiere decir que la superficie horizontal entonces ya no es lisa, sino que tiene un rozamiento. Y producto de ese rozamiento, pues tengo que considerar que existe una fuerza de oposición, ¿no?, al movimiento. Entonces veamos, ¿no? Sé que la velocidad inicial es cero, está en reposo, ¿sí? Mira, ahí está en reposo. Aplico la fuerza de 800 newton, que el cuerpo se va a mover, ¿sí? Pero sabemos que ya no va a ser igual de rápido que el anterior. Entonces lo que se recomienda hacer aquí es, ahora sí, realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa el diagrama de cuerpo libre? Lo habíamos visto en la parte de estática. Significa dibujar a todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Empezamos. Tengo este cuerpo, ¿no? Primero su fuerza de gravedad. En segundo lugar, la fuerza normal. En tercer lugar, mira, actúa la fuerza de rozamiento, debido a que actúa una fuerza, en este caso, que es la fuerza de 800 newton, ¿sí? Tenemos que recordar acá que la fuerza de rozamiento se puede determinar multiplicando el coeficiente cinético por la fuerza normal. Entonces, de estas 4 fuerzas que están dibujadas acá, la única que se conoce directamente es la fuerza F, ¿no? Y esta vale 800 newton. Sí, pero si yo tengo la masa, yo sé que puedo calcular la fuerza de gravedad. Entonces vamos a calcularla, ¿no? La fuerza de gravedad se obtiene multiplicando la masa, que es 20, por la aceleración de la gravedad, que es 10. Por lo tanto, su peso o fuerza de gravedad es de 200 newton. Mira, si me está diciendo que al principio está en reposo, significa que en un inicio, a lo largo del eje vertical, las fuerzas tienen que compensarse, es decir, hay un equilibrio vertical. Esto significa que lo que va hacia arriba va a ser exactamente igual a lo que va hacia abajo. Es decir, la fuerza normal va a ser igual a la fuerza de gravedad. Entonces, si la gravedad vale 200, entonces la fuerza normal también vale 200. Esto me permite determinar ahora sí la fuerza de rozamiento. Recuerda que para el rozamiento multiplico 0,5 multiplico por la fuerza normal. Entonces voy a hacer eso, ¿no? 0,5 por 200, eso me da 100 newton. Entonces fíjate, al principio solamente conocía la fuerza de 800, pero mediante el análisis estoy observando que ya conozco la gravedad, conozco la fuerza normal y conozco también el rozamiento, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a determinar pues la aceleración. Nota que para la aceleración necesito aplicar la segunda ley de Newton. Para eso necesito saber cuánto vale la masa. Esto se conoce, vale 20 kilogramos. Necesito saber cuáles son las fuerzas que obligan a que el cuerpo se mueva. Fíjate, en la situación anterior, es decir, en el ejemplo 1, la única fuerza que actuaba
a lo largo del eje de movimiento, es decir, a lo largo del eje X, era la fuerza de 800 newton. Sin embargo, ahora notamos que no es la única, ¿no? También está actuando, oponiéndose, la fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento vale 100 newton. Entonces, puedo determinar ahora sí la fuerza resultante, que será la resta de 800, que va a la derecha, menos 100, que va a la izquierda. ¿Por qué se resta? Porque tienen direcciones opuestas. Profe, si la fuerza no hubiera sido así, ¿no? A la izquierda, si no hubiera sido también a la derecha, pues ahí se sumaban. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Direcciones opuestas se restan. Cuando tienen la misma dirección, se suman. Mira, de acá obtenemos que la fuerza resultante vale 700 newton. Entonces, ahora sí aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? Que me dice fuerza resultante sobre la masa. Entonces, la fuerza resultante es 700 y la masa es 20. ¿Cuánto me sale la aceleración? Pues 35 metros por segundo al cuadrado. Mira, me salió menor que el anterior, ¿no? En el primer ejemplo me salió 40 metros por segundo al cuadrado. Claro, y esto es evidente porque en este caso la fuerza se opone pues al movimiento. Vamos ahora a considerar la misma pregunta anterior, ¿no? Ya. ¿Cuál será la velocidad luego que han transcurrido 5 segundos? Pues bien, nosotros sabemos que hay un reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Sabemos que hay una aceleración que le hemos determinado, cuyo valor es 35. Y sabemos que ahora el tiempo sigue siendo 5. Entonces, con esto puedo reemplazar en la ecuación que nosotros ya conocíamos del MRV, ¿no? Entonces acá tenemos que la velocidad inicial es 0, la aceleración ahora es 35 y lo multiplico por 5. Pues la velocidad vale 175 metros por segundo. ¿Sí? Pero mira, esto resultó más o menos sencillo porque nosotros hemos trabajado a lo largo, ¿sí? Fíjate, a lo largo del eje X, ¿sí? Es decir, de manera horizontal. Sin embargo, ¿y qué sucede si el movimiento no es horizontal, sino más bien va a ser a lo largo de una superficie inclinada? Pues veamos esa situación. Imagínate el siguiente ejemplo. Problema 3. Dice, se suelta un bloque de 5 kilogramos desde el reposo sobre una superficie lisa. Aquí. Entonces tenemos acá el bloque de 5 kilogramos y si la superficie es lisa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues claro, ¿no? El cuerpo va a descender. Entonces voy a querer determinar primero la aceleración, pero para eso voy a hacer un análisis de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo a la hora del descenso. Mira, si tengo el bloque, lo primero que sé que actúa es la fuerza de gravedad, pero antes voy a dibujar los ejes, mira. Dado que ahora ya no se mueve de manera horizontal, es decir, a lo largo del eje X, puedo girar esos ejes. Es decir, voy a considerar como si este eje, donde hay movimiento, yo voy a suponer que es el eje X. Es decir, es como si hubiera girado todo esto, ¿no? Y el perpendicular va a ser el eje Y. Entonces, ahora sí voy a dibujar las fuerzas. Primero la fuerza de gravedad. Y luego, de parte del piso, la fuerza normal. Muy bien. ¿Qué es lo que se hace? Pues observo que la fuerza normal forma 90 grados con el movimiento del cuerpo. Perpendicular a la dirección del movimiento del cuerpo. Eso significa que la fuerza normal no actúa en el movimiento del cuerpo. Entonces la que tiene que actuar es la otra, ¿no? La fuerza de gravedad. Es cierto, ¿no? Pero no actúa de manera directa, sino que una componente de la fuerza de gravedad se va a encargar de mover al cuerpo a lo largo de esta dirección inclinada. Entonces lo que tengo que hacer es a esta fuerza de gravedad es descomponerla, ¿sí? Como tenemos el ángulo de 37, nos ayudamos de eso. Acá será 53, por lo tanto acá es 37. Y descomponemos, ¿no? Pero antes sabemos que la fuerza de gravedad es 50 newton y con el ángulo, con la fuerza de gravedad, podemos descomponer en dos precisamente la fuerza de gravedad. Pues será 50 seno de 37, ¿sí? Porque está al frente, será igual a 30. Y la otra me sale 40 newton, ¿no? Ahí está.
Entonces, veamos, ¿qué sucede si ahora me pregunta cuál es la fuerza normal? Bueno, en el eje Y, a lo largo del eje Y, ¿sí? Veo que la fuerza normal va hacia arriba. Y ahora una componente de la fuerza de gravedad pues se dirige hacia abajo. ¿Cuál es esa componente? Esta que aparece acá, ¿no? La que vale 40 newton. Entonces, estoy diciendo que acá, a lo largo del eje Y, pues el cuerpo no se mueve. Claro, porque el cuerpo no salta, ¿no? Entonces significa que estas dos fuerzas pues, son iguales. Hay un equilibrio a lo largo del eje Y. Entonces se va a cumplir que la fuerza normal tiene que ser igual a ¿cuánto? A 40 newton. Una vez que conocemos esto, a ver, voy a tratar de determinar la aceleración. Bueno, la aceleración está en el otro eje, ¿no? Entonces aquí, mira, ya utilicé la fuerza normal y la componente a lo largo del eje Y de la fuerza de gravedad. La única que ha quedado, y que es la responsable que el cuerpo descienda sobre esta superficie, es pues, precisamente la componente a lo largo del eje X, ¿no? Que sería 50 por el seno de 37, lo cual me sale 30 newton. Entonces, a lo largo del eje va a actuar la fuerza de 30 newton. Esta es la única fuerza que actúa en el movimiento del cuerpo. Por lo tanto, puedo decir que si quiero aplicar la segunda ley de Newton, no es otra cosa que la fuerza resultante, que es igual a 30, entre la masa, que es igual a 5. ¿Cuándo me queda eso? Pues me queda 6 metros por segundo cuadrado. ¿Ya está? Otra vez, esto resultó más o menos sencillo. ¿Por qué? Porque la superficie era lisa. ¿Cierto? ¿Qué sucedería si la superficie, igual que en los anteriores, pues no es lisa, ¿no? Ponemos un rozamiento. Entonces veamos, ¿no? Veamos esta situación. Me dice, se suelta un bloque de 5 kilogramos en reposo sobre una superficie rugosa de coeficiente de rozamiento 0,5. Se debe entender que ese rozamiento es el cinético, ¿no? Entonces, voy a pedir exactamente lo mismo anterior, ¿no? Entonces, pero sabemos que ese bloque de 5 kilogramos desciende a lo largo de esta superficie inclinada, ¿no? Eh, Realizamos ahora el diagrama de cuerpo libre. Mira, otra vez estará ahí los ejes, igual que la parte anterior. Hasta ahí es exactamente igual. Voy a dibujar las fuerzas. La fuerza de gravedad, para empezar, la fuerza normal. Y ahora voy a dibujar la fuerza de oposición de parte de la superficie, que es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ahora, mira, yo sé que la fuerza de gravedad que vale 50 newton la tengo que descomponer, ¿no? En dos. Entonces es lo que hago acá. También sabíamos que esto se conoce, ¿no? Como 50 por el seno de 37, que me queda 30, y 50 como seno de 37, ¿no? Esto me queda 40 newton, ¿sí? Entonces ya tengo eso. Otra cosa que nosotros sabemos es que el rozamiento se determina multiplicando coeficiente cinético por la fuerza normal. Así se determina el rozamiento cinético, precisamente. Entonces, fíjate, en el problema anterior yo determinaba la fuerza normal. Sin embargo, no tenía ninguna utilidad. Sin embargo, aquí sí va a ser importante determinar y sí va a ser útil saber cuánto vale la fuerza normal. Entonces, eso lo hacemos a lo largo, en este caso, del eje Y, ¿no? La fuerza normal, yo sé que va dirigido hacia arriba. La fuerza de 40 newton, yo sé que va hacia abajo. Por lo tanto, ya sabíamos que eso, hay un equilibrio aquí y tiene que ser, pues en este caso, exactamente igual, ¿no? Hacia arriba igual a lo que va hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza normal, pues nos queda 40 newton. Mira, y ahora sí, voy a determinar cuánto vale el rozamiento. ¿Por qué? Porque para calcular el rozamiento cinético necesito saber cuánto vale la fuerza normal. Y ahora lo he determinado, vale 40 newton. Fíjate, en la parte C voy a querer determinar la aceleración. Mira, a lo largo del eje de movimiento, es decir, por la rampa inclinada,
veo que ahora actúan dos fuerzas. La que lo obliga a descender, que es 30 newton, y la que se opone, que es el rozamiento. Bueno, la que lo obliga a bajar, ya sé cuánto vale, vale 30. Me falta solamente saber cuánto vale la que se opone, ¿no? Es decir, la fuerza de rozamiento. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. 30 newton. La fuerza de oposición, que es la fuerza de rozamiento, se obtiene multiplicando 0,5 por la fuerza normal, que es igual a 40. Pues ¿cuánto nos sale eso? 0,5, que es igual a un medio, por 40, pues nos va a salir igual a ¿cuánto? A 20 newton. Y acá está, ¿no? 0,5 por 40 es igual a 20. ¿Ya está? Entonces mira, a favor del movimiento es 30, en contra del movimiento es 20. Entonces de acá determino la fuerza resultante. Ojo, fuerza resultante. Entonces sería 30 a favor menos 20 en contra, nos sale 10 newton. Aplicamos ahora la segunda ley de Newton. Dividimos, pues, ¿no? Dividimos, en este caso, la fuerza resultante, que nos da 10, entre la masa, que sabemos que es 5. Entonces, esta aceleración nos da 2 metros por segundo al en estos 4 ejemplos que hemos visto el día de hoy, hemos aplicado la segunda ley de Newton. Fíjate que para poder aplicar la segunda ley de Newton, hemos tenido que recordar situaciones anteriores, ¿sí? Por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En los dos ejemplos anteriores hemos visto también, sí, los primeros, hemos visto que también podríamos utilizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Un movimiento donde existe aceleración, pues también se puede utilizar. Entonces, es necesario recordar, refrescar nuestra mente respecto de esto. Este capítulo es sumamente importante. En el libro aparece en uno solo, ¿no? Como el capítulo 11, ¿sí? 10 u 11, ¿no? Por ahí. Entonces, pero como un solo capítulo. Entonces, dada la importancia que tiene, nosotros lo vamos a dividir, ¿sí? Para poder dominar bien esto. Porque si lo hacemos, vamos a poder trabajar luego con otras partes de la física donde precisamente se aplica esta parte de dinámica. Entonces, vamos ahí y ya en la plataforma vamos a desarrollar pues algunos ejemplos más que están vinculados con tu libro, ¿sí?